Sin City was an idea. That nigga hit that bitch. Yo! Nivel 1. La creación del campeonato. El Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, en portugués Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino Sub-17, estilizado como Conmebol Sub-17 Femenina, es una competición internacional de fútbol para mujeres menores de 17 años en Sudamérica. Su organización está a cargo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. El torneo clasifica al campeón, al subcampeón y al tercero a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17. Selecciones campeonas. Estas son las selecciones que salieron campeones del Sudamericano Femenino Sub-17, y son las siguientes. Con un solo título están Paraguay y Colombia. Con 2 títulos está Venezuela, y el máximo campeón en la historia del torneo es Brasil, con 5 títulos. Grandes jugadoras que estuvieron en el torneo. Estas han sido las grandes jugadoras que han estado en el Sudamericano Femenino Sub-17, y son las siguientes: Mariana Larroquete, Yanara Aedo, Mayre Pérez, Fátima Acosta, Valeria Gerson, Deina Castellanos, Kisi Núñez, Esperanza Pizarro, Linda Caicedo, Bárbara Olivieri, Claudia Martínez, Yoreli Rincón, Florencia Bonsegundo, Leiki Santos, Isaura Viso, Yamila Badella, Kerolín Ferraz, Gisela Robledo, Nicole Carter, Daniuska Rodríguez, y solo por mencionar a otras, y dejen en los comentarios cuáles otras jugadoras más faltaron a esta lista. Colombia campeón 2008. En la primera edición del torneo en 2008, organizado en Chile, la selección de Colombia también fue la primera selección campeona del torneo. Las cafeteras fueron colocadas en el grupo A, junto con Ecuador, Bolivia, Argentina, y la anfitriona Chile. Luego de estar libres en la fecha 1, empezaron en la fecha 2 contra Ecuador, empatando 1-1, después golearon 3-0 a las albicelestes, luego empataron 1-1 ante la local, y golearon 5-0 a la verde, pasando segunda del grupo con 8 puntos. En el cuadrangular final, se midieron contra Brasil, Argentina, y Paraguay. Las cafeteras se tropezaron, luego de caer 3-1 ante la verde amarela, pero se recuperaron tras golear 4-1 a Argentina, y terminaron destrozando 7-2 a Paraguay, siendo líderes de la tabla con 6 puntos, los mismos que Brasil, pero teniendo mejor diferencia de gol, haciendo que Colombia salga campeona del torneo por primera vez en su historia, y clasificando al primer Mundial Femenino Sub-17 que se jugó en Nueva Zelanda el mismo año. Paraguay campeón 2025. En el último Sudamericano Femenino Sub-17, que se realizó en Colombia en 2025, la selección de Paraguay hizo historia, al obtener el título del torneo por primera vez. Las guaraníes fueron colocadas en el grupo A, junto con Argentina, Chile, Venezuela, y la anfitriona Colombia. Luego del descanso en la fecha 1, empezaron en la fecha 2 ante Argentina, ganando por 2-0, luego empataron 2-2 contra las australes, pero cayeron 2-1 ante la Vinotinto, y terminaron empatando 1-1 contra Colombia, siendo segundas del grupo con 5 puntos, los mismos que todos sus rivales, pero avanzó gracias a la diferencia de gol. Paraguay se enfrentó en el hexagonal final a las escuadras de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, y Chile. Iniciaron con un empate contra la verde amarela, y después empataron ante Chile por el mismo resultado, y acabaron su sequía de victorias tras destrozar a Perú por 7-1, luego derrotó por la mínima a Colombia, y derrotaron por el mismo marcador a Ecuador, siendo líder de la tabla con 11 puntos, obteniendo el primer título en este torneo, y ganando su segundo título en fútbol femenino luego de la medalla de oro obtenida en los Juegos Sudamericanos 2018, además de que volvieron a clasificarse al Mundial Femenino Sub-17 después de casi 10 años. Venezuela contra Brasil 2016. El 20 de marzo del 2016, Venezuela y Brasil se enfrentaron en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en el estado Lara, por la jornada final del cuadrangular final del Sudamericano Femenino Sub-17 de ese mismo año, jugado en Venezuela. Sin embargo, estos son los 2 puntos que hay que tomar en cuenta. Primero, Venezuela terminó ganando por la mínima, gracias a un golazo marcado por Deina Castellanos al minuto 55 en el segundo tiempo, que fue el único tanto del partido, que terminó por coronar a la Vinotinto con su segundo título consecutivo en el Sudamericano Femenino Sub-17. Y segundo, que la sede del encuentro, el Metropolitano de Cabudare, tuvo un récord abrumador en asistencias, ya que el partido fue presenciado por 45.321 espectadores.
Sobre este último récord mencionado, cabe destacar que cada que se juegue un partido internacional de la Vinotinto en Venezuela, no es solamente la absoluta, sino también cuando juegan las demás categorías, demostrando el fuerte apoyo que tiene la hinchada al acompañar a una camiseta, que no es solo una camiseta, sino un movimiento. Eliminatoria rumbo al Mundial Femenino Sub-17. Como se había mencionado previamente, el Sudamericano Femenino Sub-17 es la eliminatoria al Mundial de esta modalidad obviamente, que se juega en CONMEBOL. Nivel 2. Sudamericano Femenino Sub-17 Brasil 2010. El Sudamericano Femenino Sub-17 de Brasil 2010, fue la segunda edición del mismo torneo. Sin embargo, esta es la única edición del torneo, cuyo formato de ronda final es el siguiente. En lugar de que los dos primeros de cada grupo se enfrenten en un cuadrangular de todos contra todos, el torneo se disputó en formato de eliminación directa, en semifinales, donde enfrentaron al primero del grupo A, junto con el segundo del grupo B, y el primero del grupo B, junto con el segundo del grupo A. Para mí, este debería ser el formato para usar en este torneo. Eliminatoria a los Juegos Olímpicos de la Juventud. El Sudamericano Femenino Sub-17 no solamente se ha usado como eliminatoria de la CONMEBOL para el Mundial Femenino Sub-17, sino que también sirvió como eliminatoria a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La única vez que ocurrió esto, fue cuando Venezuela, luego de ganar el Sudamericano de Paraguay 2013, no solo se clasificaron al Mundial, sino que también fueron el representante de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014, que se realizaron en Nankín, China. El torneo fue de categoría sub-15, y Venezuela se llevó la medalla de plata en este torneo, teniendo a Deina Castellanos como la máxima goleadora del mismo, con 7 tantos. La selección que no perdió en todas sus consagraciones. En el Sudamericano Femenino Sub-17, hay una selección que no ha perdido ningún solo partido en todas sus consagraciones. Esa es Venezuela, que además de ganar 2 títulos, en esas mismas consagraciones, Venezuela no ha perdido ningún partido. En 2013, ganó 6, y empató 1, mientras que en 2016, ganó todos sus 7 partidos. Mientras que Brasil, al ser la máxima y ganadora del torneo, con 5 consagraciones, en esas encajó 2 derrotas, las cuales fueron en 2018, y que Colombia en 2008, y Paraguay en 2025, en sus únicas consagraciones respectivas, han perdido un solo partido. Venezuela, es la única selección del torneo que jamás perdió un partido en sus consagraciones. Son factos, y por consiguiente, hay que decirlos. Uruguay subcampeón 2012. En el fútbol femenino, la selección de Uruguay es una de las selecciones intermitentes que hay en el fútbol sudamericano. En 2012, hicieron historia, al llegar a ser subcampeona del Sudamericano Femenino Sub-17, el cual se disputó en Bolivia. Uruguay fue puesta en el grupo A, junto con Perú, Argentina, Ecuador, y la anfitriona Bolivia. Luego de estar libres en la primera fecha, comenzaron en la segunda fecha contra Ecuador, donde ganaron por goleada de 7-2, luego derrotaron a las locales 2-1, después vencieron por la mínima a las albicelestes, y derrotaron a las peruanas 3-2, siendo líder del grupo con puntaje perfecto. En el cuadrangular final se midieron contra Argentina, Colombia, y Brasil, vigente y futura campeona del torneo. Uruguay empezó bien, tras derrotar a Colombia 2-1, después derrotó a Argentina por 4-2, pero lamentablemente en el partido decisivo por el título ante Brasil, perdieron por la mínima, quedando segunda del cuadrangular con 6 puntos, pero que aún así, hicieron historia, al clasificar al primer mundial femenino de su historia, el cual se disputó en Azerbaiyán. La plata chilena 2010. En la edición de Brasil 2010, la selección de Chile ha realizado una gran campaña, luego de quedar subcampeona en el Sudamericano Femenino Sub-17 de ese mismo año. La roja fue puesta en el grupo D, junto con Uruguay, Venezuela, Argentina, y la vigente campeona del torneo, Colombia. Empezaron neutral, tras empatar 2-2 contra la Vinotinto, luego empataron ante la albiceleste 1-1, y después del descanso en la fecha 3, en la fecha 4 ganó contra las cafeteras por 2-0, y golearon 4-0 a Uruguay, pasando líder del grupo con 8 puntos. En semifinales enfrentaron a Paraguay, donde ganaron por goleada de 4-1, y en la gran final enfrentaron a Brasil, donde lamentablemente cayeron humilladas 7-0, pero de igual manera hicieron una buena participación, además de clasificarse al Mundial Femenino Sub-17 de ese mismo año en Trinidad y Tobago.
Eliminación de Brasil en la fase de grupos 2013. Es un hecho de que Brasil sea la mejor selección en la historia del fútbol, mientras que en el fútbol femenino se queda cerca de lograr los títulos mundiales de cualquier categoría de la FIFA. Sin embargo, pese a ser la mejor selección femenina en Sudamérica, hubo un momento en donde fue derribada, demostrando que a veces los equipos grandes también pueden caer. Este hecho sucedió en el Sudamericano Femenino Sub-17 de Paraguay 2013, en donde a pesar de venir como bicampeona del torneo, no pudo pasar la fase de grupos, por primera y única vez en la historia del torneo, y siendo superada por Colombia y Venezuela, equipo que a la postre sería la campeona del torneo. Cabe resaltar que este resultado hizo que Brasil se ausentara en el Mundial Femenino Sub-17 de Costa Rica 2014. Nivel 3. Ediciones jugadas en un solo estadio. Estas han sido las ediciones del Sudamericano Femenino Sub-17, las cuales se jugaron en un solo estadio, y son las siguientes. En la edición de Venezuela 2016, el estadio que albergó todos los partidos, fue el Estadio Metropolitano de Cabudare, en Barquisimeto. Y en la edición de Uruguay 2022, la sede en donde se desarrollaron todos los partidos, fue en el Estadio Charrúa, en la capital Montevideo. Como dato curioso, este último estadio mencionado, además de ser usado en partidos de fútbol, se usa también en partidos de rugby. Aumento de cupos al Mundial. Luego del Mundial Femenino Sub-17 del 2024 que se realizó en República Dominicana, la FIFA anunció de que el torneo, a partir del 2025, pasará de jugarlo de 16 a 24 equipos, además de que se jugaría anualmente desde 2025 hasta 2029. Gracias a esto, el Sudamericano Femenino Sub-17 se jugará de forma constante, y no solo eso, también aumentó su formato, ya que de la fase de grupos pasan ahora 3 equipos, y la fase final se jugará en formato de hexagonal final. Anfitriones que decepcionaron. Estos son los anfitriones que decepcionaron en el Sudamericano Femenino Sub-17, y son los siguientes. Chile en 2008, cuando la Roja compartió el grupo A, junto con Argentina, Ecuador, Bolivia, y la futura campeona del torneo, Colombia, empatando 1-1 en el partido inaugural contra Ecuador, goleando 4-0 a la verde, empatando 1-1 contra las cafeteras, y perdiendo goleadas 4-0 ante la albiceleste, quedando tercera del grupo con 5 puntos, y diferencia de gol de 0. Bolivia en 2012, cuando la verde recibió en el grupo A Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, goleando a la blanquirroja en el partido inaugural por 4-1, después perdiendo ante las charrúas por 2-1, luego perdiendo 4-2 contra Ecuador, y cayendo en un partidazo de 4-3 ante la albiceleste, quedando cuarta del grupo con 3 puntos, y diferencia de gol de -1. Argentina en 2018, cuando recibió en el grupo A las selecciones de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, la futura campeona del torneo, cayendo goleadas 4-0 contra las cafeteras en el partido inaugural, luego perdiendo 2-0 contra la verde amarela, después empatando ante las ecuatorianas 2-2, y derrotando a Perú 2-0, quedando tercera del grupo con 4 puntos, y diferencia de gol de -4. Y Uruguay en 2022, donde compartieron el grupo A, junto con Perú, Colombia, Chile y Ecuador, derrotando 2-0 a Perú en el duelo inaugural, caer 2-1 ante Ecuador, empatando 1-1 ante la Roja, y cayendo por la mínima contra Colombia, siendo cuarta del grupo con 4 puntos, y diferencia de gol de 0. El récord de Deina Castellanos. En el Sudamericano Femenino Sub-17, la jugadora de Venezuela, Deina Castellanos, ostenta un récord único, ya que es la jugadora que más goles anotó en una misma edición, marcando 12 goles en la edición de Venezuela 2016. Y no solo eso, también en dicho torneo, en 2 partidos hizo 2 tripletes, uno ante Perú en la goleada por 8-0 a favor de la Vinotinto, y el otro ante Paraguay, en la goleada de Venezuela por 6-2. A pesar de que Venezuela puede presumir cualquier cosa en este torneo, lamentablemente esto no es así, pero lo mencionaremos más adelante. El único torneo femenino en el que detienen a Brasil. A pesar de ser la máxima y ganadora en el Sudamericano Femenino Sub-17, Brasil, en algunas ediciones, no ha podido repetir sus consagraciones, siendo Venezuela, Paraguay y Colombia las únicas selecciones en detener a Brasil en este torneo. Nivel 4. Grupo A 2025. En el Sudamericano Femenino Sub-17 de Colombia 2025, el Grupo A estuvo demasiado caótico hasta la última fecha. Lo conformaban Argentina, Venezuela, Chile, la local Colombia y la futura nueva campeona del torneo, Paraguay.
En la primera fecha, Cafeteras y Albicelestes empataron 2-2 en el partido inaugural, mientras que la Vinotinto y la Roja igualaron con el mismo resultado. En la fecha 2, Paraguay derrota 2-0 a Argentina, mientras que Colombia hace lo propio, al golear a Venezuela 3-0. La fecha 3 fue de puro empate, Paraguay y Chile empataron 2-2, mientras que Argentina y Venezuela no se llevaron diferencias, luego de un empate sin goles. En la fecha 4, Venezuela derrota 2-1 a Paraguay, mientras que Chile vence a Colombia por la mínima. Y la fecha 5, terminó de esta manera. Colombia y Paraguay empatan 1-1, y Argentina gana 2-1 contra Chile. La tabla del grupo A terminó de la siguiente manera. Todos terminaron con 5 puntos, y sí, pero aquí pasa algo, con la diferencia de gol. Colombia primera con +2, Paraguay segunda con +1, Chile tercera con 0, cuarta Argentina con -1, y Venezuela última con -2. Colombia, Paraguay y Chile clasificaron al hexagonal final, mientras que Argentina y Venezuela se quedaron eliminadas. Como les iba diciendo, Venezuela lamentablemente, ni teniendo los mismos puntos que los rivales, sigue sin quitarse lo salado de aquel desenlace. La remontada ecuatoriana. En el Sudamericano Femenino Sub-17, hay una selección que hace bien poquito, ha empezado a sorprender a todos. Se trata de la selección de Ecuador, ni más ni menos. Anteriormente, Ecuador era un equipo algo flojo, pero que con el paso del tiempo, empezó a crecer de forma explosiva. En 2024 logró clasificar al Mundial Femenino Sub-17 de República Dominicana, y llegando a la fase final por primera vez, y hasta siendo tercera, mientras que en 2025, no solo repitieron la misma hazaña, sino que también fue un serio contendiente al título del torneo, por lo que vamos al siguiente punto. Paraguay contra Ecuador 2025. El Sudamericano Femenino Sub-17 de Colombia 2025 tuvo un desenlace único en el torneo. Ecuador y Paraguay se enfrentaron no solo en la última fecha del hexagonal final, sino que también se enfrentaban en un partido bisagra en donde cualquiera se llevaría el título. Y cabe aclarar que antes de jugar el partido, ambos equipos no eran campeones. Hasta que al último minuto del partido, luego de un error defensivo de Ecuador, la jugadora del conjunto guaraní, Claudia Martínez, marcó el único tanto del partido al 93, que dejó a Paraguay como campeona del torneo por primera vez. Por su parte, a pesar de la derrota, Ecuador se llevó el bronce del torneo. El brutal récord negativo de Bolivia. La selección de fútbol de Bolivia es una de las selecciones más débiles de Sudamérica. Y en el Sudamericano Femenino Sub-17, posee un récord negativo, ya que de todas las ediciones jugadas desde 2008, Bolivia ha obtenido solo 4 victorias, 2 empates, y 30 derrotas, con 24 goles a favor, y 113 encajados, con una diferencia de gol de -89. Sin embargo, no es la selección más goleada del torneo, ya que Perú es el que tiene mayor cantidad de goles encajados. Humillada, pero clasificada al Mundial. Hay una curiosidad del Sudamericano Femenino Sub-17, que señala a la selección de Paraguay. Ya que 3 de sus 4 clasificaciones al Mundial, recibió goleadas bien abultadas. Comenzando en el Sudamericano de 2008, cuando Paraguay cayó destrozada 7-2 ante Colombia, sin embargo, se clasificó al Mundial de Nueva Zelanda, gracias a un gol de diferencia. En el torneo que organizó en 2013, cayó humillada ante Venezuela por 7-1, pero aún así, Paraguay ya se clasificó al Mundial del 2014 que se jugó en Costa Rica. Y en el torneo jugado en Venezuela el año 2016, la Vinotinto terminó por golear 6-2 a Paraguay, sin embargo, en la siguiente jornada, Paraguay terminó clasificada al torneo global jugado en Jordania. Es curioso saber que a pesar de algunas humillaciones recibidas en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-17, Paraguay de igual manera se clasifique al Mundial. Nivel 5. La decadencia de Venezuela. Desde 2013 hasta 2018, Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-17 siempre se mantenía dentro de los 4 mejores, ganando el título 2 veces y quedando cuarta del torneo. Sin embargo, pasó de ser un equipo poderoso en Sudamérica, a ser un combinado vulnerable, ya que a partir del 2022, Venezuela no ha pasado de la fase de grupos, y teniendo resultados pobres, y hasta sufriendo contra equipos, que son de un nivel reducido en esta modalidad, que están empezando a dar la sorpresa. Argentina, Bolivia y Perú nunca han clasificado. De todas las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol, 7 clasificaron al Mundial Femenino Sub-17, mientras que 3, hasta ahora no se pudieron clasificar.
comenzando por Argentina, que llegó 2 veces a la fase final, en 2008 y en 2012. Luego tenemos a Bolivia, que además de nunca clasificar al mundial de esta modalidad, es a su vez, la única selección que no pudo pasar la fase de grupos. Y luego está Perú, que solamente llegó a la ronda final una vez, después de que finalmente pasara la fase de grupos. Nivel 6. Edición 2020 cancelada. El Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 de 2020 fue la 7ª edición de este torneo que celebra cada 2 años a partir de 2008. En diciembre se anunció que el torneo se jugaría en Venezuela. Sin embargo, en febrero se designó como sede a Uruguay. Debido a la pandemia de COVID-19, el torneo se pospuso varias veces. Finalmente, el 4 de agosto de 2021, la Conmebol decidió suspender todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar, el Sub-17 femenino, el Sub-15, Sub-17 y Sub-20 masculino. Kenneth Seremeta. En un texto publicado en redes sociales, 24 jugadoras venezolanas señalaron a Kenneth Seremeta de abuso y acoso físico, psicológico y sexual. Un grupo de 24 futbolistas venezolanas denunciaron este martes al ex seleccionador nacional Kenneth Seremeta de haber abusado sexualmente de una de ellas, además de haberlas sometido a acoso físico y psicológico. Nosotras, las jugadoras de la selección de Venezuela de diferentes procesos, hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Seremeta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo, reza un comunicado difundido por la jugadora Deina Castellanos. En el mismo, afirman que desde el año 2013 hasta el año 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Seremeta, los más comunes como el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos. Muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan en nuestro día a día, aseguran. En el texto, también explican que, en 2020, una de ellas les confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador, un abuso que duró hasta que fue despedido, en 2017. Esto ha sido una noticia que, para todas nosotras, ha sido muy difícil de asimilar, al grado que muchas de nosotras nos sentimos culpables por haber estado tan cerca de todo esto y no habernos dado cuenta de algo tan grave y punible, explican. Al respecto, aseguran que la confesión no les sorprendió, pues ese era el tiempo de ambiente que el entrenador cultivaba día a día. Hemos buscado diferentes soluciones para poder hacer una demanda legal, pero por diferentes motivos, se nos ha hecho muy difícil. Por esa razón, hemos decidido omitir el nombre de nuestra compañera para respetar su privacidad, y sobre todo, el marco legal de esta denuncia, agregan. Asimismo, apostillan que, a raíz de esta confesión, varias jugadoras han expresado experiencias de acoso, tanto telefónico como preguntas e invitaciones indebidas, sobornos para mantenerse dentro de la selección, regalos fuera de contextos, masajes y diferentes situaciones que, definitivamente, no eran normales. Las 24 hicieron hincapié en que, aunque suene a locura, para ellas era normal que su entrenador opinara, comentara y nos preguntara sobre nuestra sexualidad e intimidad, aun siendo menores de edad. Muchas de esas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico. Hoy entendemos que esas acciones tenían el fin de manipularnos y hacernos sentir culpables. Las jugadoras de la comunidad LGBTI eran constantemente cuestionadas por su orientación sexual, y el acoso hacia las jugadoras heterosexuales era constante, subrayan. También existían amenazas y manipulaciones de decirle a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían. Las insinuaciones sexuales eran temas del día a día, al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de muchas de nuestras jugadoras, añaden. El documento fue firmado, además de por Castellanos, por Lourdes Moreno, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fátima Lobo, Frangeli Rodríguez, Nicole González, Camila Pescatore y Daniuska Rodríguez. La lista de firmantes la completan Juliana Caile, Alexandra Canahuacán, Génesis Flores, Alexa Castro, Joanly Mújica, Bárbara Serrano, Taicelis Marcano, Eliamar Alvarado, Yailin Medina, Natalie Pasquel, Iceis Briceño y Dayana Rodríguez. Además de Seremeta, fue declarado culpable el ex asistente técnico William Pino, quien fue multado y a quien se le prohibió participar en cualquier actividad de fútbol por 8 años.
Finalmente, luego de años, llegó la suspensión de los entes mundiales y Seremeta ya no podrá estar al frente de un equipo de manera oficial en Venezuela durante 20 años. La verdad, es una pena que uno de los mejores entrenadores extranjeros que dirigieron a la Vinotinto en cualquier categoría, haya tenido actitudes macabras, que hicieron que su carrera se manche de esta manera. En resumen, Venezuela en el fútbol femenino la década pasada, hizo historia, pero ¿a qué costo? What's up guys, I'm going to show you install your new graphics short that you got to take off the back panel right here.